Apocalipsis en el capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 18. Quiero brevemente analizar homiléticamente este capítulo muy pero muy importante, entendiendo qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica. Debo reconocer de que 35 países han fallecido por demonios tiburones. En la Biblia encontramos a Leviatán y Behemoth como monstruos marinos que posiblemente fueron abastecidos por cuerpos que tiraban al mar. Y encontramos en la historia de Exocéanos que allí había un monstruo marino sin igual, los cuales procedían de la misma manera a alimentarlos con cuerpos. Desde allí habían generado tecnología, habían creado tecnología, y se juntó la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, y han fallecido la mayoría de los 35 en manos de tiburones, inclusive la República de California, allí en el norte de los Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? No para temer, no para tener miedo, sino para que oficialmente los tiburones personificados sepan de que sabemos quiénes son, de que no podemos permitir de que nos sigan agobiando, secuestrando, sustituyendo, sobrepasando y entrelazando nuestro espíritu y nuestra mente, porque no poseen una identidad biológica en sí. Los informes atómicos dicen que son solamente demonios negros. Esos demonios negros se mezclaron con un agua que no es, en el contexto del laboratorio químico, algo tipificable. Y eso hace de que Apocalipsis 13 nos abra un poco más la mente de quiénes son los Behemoth Leviatán en los dos océanos que rodean América, entendiendo que en algún momento de la historia ya existió este tipo de deformación que habla el capítulo 13, y también principalmente en Grecia, en las islas de Grecia, fue donde más fallecieron por Behemoth, Leviatán y posiblemente tipos de tiburones por un circuito de formación en la Tierra y un circuito del 666 en exoplaneta. Dice el capítulo 13: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Son individuos que en el tiempo contemporáneo quieren jugar de 7, quieren jugar de 10 y toman principalmente el deporte de condenación fútbol y potencian esos puestos hacia la mente de las personas. Quiero pedirle a las naciones que van tomando los diques no permitir ningún tipo de acceso convencional a estas bestias que suben del mar. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, aplicado en algún momento de la historia, y sobre sus cabezas había un nombre, el nombre de blasfemia. El espíritu, la carne de estos individuos, según algunos manuscritos, nombres blasfemos, pertenecen al idioma de las malas palabras, la supuesta carne, la supuesta esencia, pertenecen a un ciclo interno no biológico donde solamente
los motores que empeoran situación son los que les dan la paz a esos demonios. La Biblia los tipificó, Juan los tipificó en algún momento como blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Tipos de deformación, y en una interpretación histórica gramatical se puede verificar cómo plasmaron las deformaciones en otros momentos de la historia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando se habla del dragón, se habla del en exoplanet, en exocéanos. Vaticano tenía a esa bestia y hacía lo que lamentablemente hizo un jugador de la AFA, dialogar con esta bestia y con los que abastecían a esta bestia y llevaban sus propósitos en la tierra. En un momento el dragón se le dio autoridad y gran autoridad. Y dice el versículo 3, y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda tierra se maravilló en pos de la bestia. Hay algunos que históricamente especifican sobre quién fue la herida mortal en la mente, otros que creen que la herida mortal se refiere a la falsa vagina de las satanas que iban haciendo a todo tipo de administración de tiburones que iban llevando finalmente a la adoración del catolicismo romano en estas latitudes, en otros lugares del mundo. Por eso es que vemos que tantas localidades llevan nombres que tienen que ver con templarios y con tipos de diseños y modelos de imperios. Y adoraron al dragón en algún momento porque se le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Los que me han visto luchar habrán podido ver que ese vapor no hay palabras para poder explicar el dolor de lo que es enfrentar a esa bestia. Norma Elvira, una badona cambiada, intentó ayudar de algunas maneras. La tecnología me puso en red para de esa manera llegar hasta el cadáver con vida de ese dragón allí en Exoplaneta. Hizo como un cortocircuito finalmente donde los ángeles del cielo abordaron sobre la bestia en Exoplaneta, ya viendo de que había un propósito del fin de aquella bestia, y se pudo combatir contra la bestia en exocéanos. Y agradezco como descendiente de Jesús por la decisión que ha tomado el cielo con espada de eliminar a esa bestia que está en el fondo del exocéano, allí en el infinito del cielo, y que ya por procesos naturales, que era una de nuestras preocupaciones con el estado del cielo, en cuanto a que esos procesos naturales llegasen a una infección a los alrededores, dicen que se ha podido normalizar. Dice el versículo 5, y la bestia le fue dada una boca que hablará insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Esos 42 meses nosotros los vemos dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en los cuales hubo cumplimiento, providencia. Y abrió su boca, dice posteriormente, en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Eso se llevó al cielo, ese combate. Hubo combates entre los que habían invadido el cielo y finalmente fueron caídos en combate en los diferentes infinitos. Fueron en el nombre del catolicismo, fueron en el nombre del Vaticano, fueron en el nombre del imperio, fueron a apoyar a la bestia, a ese monstruo marino allí, y cayeron finalmente en la morada del cielo mismo. Pero nuevamente dice, y le fue permitido después hacer guerra contra los santos
y vencerlos. Y también le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Se está refiriendo netamente este versículo a los remanentes, remanentes denominacionales, remanentes de sectas, remanentes de iglesias, remanentes de naciones, que significa todo aquel entendido que se preparó al margen de la iglesia donde aprendió, y la bestia y los clubes allí y los planetas fueron contra esos individuos, hicieron guerra contra esos santos y los vencieron. Esos individuos, esas familias, esos niños, eran de toda raza, pueblo, lengua y nación. En todo este contexto es que vemos que Behemoth, Leviatán y tiburones hacen como de soldados de la bestia ya caída en exocéanos. Vuelven nuevamente el imperio allí a renombrar un tipo de Behemoth como papá, que ya lo tenían escondido con el nombre de león para sustituir a la tribu de Judá, Pablo Sebastián Brachetti, a magistrado de justicia en Amazon, e intentan y adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Estos tiburones actúan netamente al ritmo de esos behemoths, de esos leviatanes, de esos hanakis, de esos peliatianes. No podemos como nación, como raza, como pueblo, tanto a nivel eclesiástico como a nivel nación, que sigan con propósitos que tienen que ver con atentar contra la vida. Ya el Apocalipsis lo había revelado en algún momento cómo va a ser el desarrollo hasta llegar a la providencia y después seguir mejorando, no seguir empeorando, como en algún momento de la historia sucedió. Así que dice el versículo 9, si alguno tiene oídos, por favor oiga. Si a alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. En algún momento acorralaron al cielo. Los ángeles podían haber matado antes a esa bestia allí en exocéanos, pero llevaban cautivos, que quiere decir secuestrados. Y en el caso de la denominación Advent, hacían todos los deberes perfectamente y aparecían ángeles, traición con espada, que los habían hecho gay, los habían hecho coordinar robo y los mantenían espada como esclavos. Este versículo se aplica netamente para no confundirse, principalmente la seguridad en cada nación. No podemos permitir secuestro, está prohibido el secuestro, mucho más el secuestro que tiene que ver con tiburones o macumbas o todo tipo de nudos, está totalmente prohibido. La ley lo estipula de manera espléndida a nivel penal. Y si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada en estos contextos donde los tiburones quieren agobiar la libertad de los individuos que llegaron a providencia, a tiempo de providencia. Por eso dice el versículo 10, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Otra versión dice la fe de Jesús, que quiere decir continuar, perseverar. Son letras de providencia, de mantenerse en la santidad, de mantenerse en la fe correcta, no en la fe de la bestia. Y de esa manera seguir luchando para que los demonios que suben desde el mar ya no tienen apoyo de exocéano, pero que tampoco puedan organizarse para hacernos el mal, principalmente aquí en 35 países. El versículo 11 dice, la bestia que sube de la tierra, específicamente ya es la bestia que está sobre la tierra, sube del mar y está sobre la tierra. Y dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero y hablaba como dragón. Muchísimos falsos ministros caídos
que hablaban en el nombre del Cordero de Jesús, símbolo de la inocencia, y finalmente cayeron como dragón. Hubo algunos que ya profetizaba Apocalipsis y hubo cumplimiento en los cuales ellos mismos se hacen daño. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para Bergoglio la interpretación era que se aplicaba a la vagina de la Satanás. Para otros pueden llegar a interpretar de que aquellos que imponen la adoración a la bestia por sutilezas de presos de Italia en diferentes diques, los hacen volver a adorar a la primera bestia. En tiempos de providencia, la geofísica y la teofísica empujan de manera correcta a que la prioridad sea la gobernabilidad de la naturaleza, de las casas correctamente y de la interpretación que sea más sana en lo que concierne a la seguridad de los habitantes. No es posible volverlos hacia adorar a la bestia, no es posible llevar nuevamente nuestra imaginación al dolor de lo que fue exocéanos tomados. Dice el versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No pudimos controlar, y por hacer un pluralismo de ser parte de los habitantes, por así decirlo, advertí de que California estaba en problemas y descendieron del fuego en la tierra y vieron los hombres cómo fueron atacados en el sur de California inclusive en otras partes del centro de California. La bestia, que todavía no había sido combatida allí en el cielo, posiblemente por la influencia de los tiburones y las fortalezas, hicieron de que tengamos que lamentar hoy aquellos lugares donde, tengo entendido, no están saliendo frutos. Estos individuos, este espíritu de los demonios, tiburones, engañan a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor a la bestia que tiene herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen a la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Hubo años y años y años donde lamentablemente fueron caídos en muerte por el Vaticano y la falsa universidad organizando con los tiburones todo tipo de organización masonérica a nivel demonios, y la bestia fue perdiendo y perdiendo y perdiendo cada vez más fuerza. Tengo entendido, según dicen algunas voces informalmente de la presidencia Giorgia allí en Italia, que están trabajando arduamente para poder librar a Italia de la posibilidad de que nuevamente se vuelvan a juntar con los tiburones, entendiendo de que allá tienen cientos de islas, que no es nada fácil, que van por inercia los peces marinos y que inmediatamente salen del mar y pisan la tierra. Dice el versículo 16, y ella hace que todos, a pequeños y grandes y ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ojalá que no sea la tarea de la ministra de Italia imponer todo lo que sean trabas en la agilidad financiera, tanto en este país como en Italia y en otros lugares donde estén, ya que aquí hay sabiduría al entender quienes tienen autoridad de que nadie pueda ni comprar ni vender y que tengan que sí o sí rendirles cuentas al Vaticano.
El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia porque el número de uno, porque es número de un hombre y su número es 666. El mundo sabe de que no es un hombre, el Peliatián. El mundo conoce de que el descendiente no es 666 y a partir de esta denuncia bíblica, teológica, exegética y homilética es que invito a todos aquellos que traban sistemas financieros no ponerse en armonía con tiburones, behemoth, leviatanes personificados y de esa manera los que tenemos procesos tomar las riendas de nuestro pueblo para de esa manera mantenernos en honor en lo que se refiere a nuestros pueblos y en honor en lo que se refiere a los cielos renovados allí en el cielo sobre celestial y de esa manera cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada uno de los que gobiernan el mundo. Que tengan buenas tardes.